¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro de la serie Tiempos Difíciles. Y hoy estamos con la segunda parte del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y como bien dijimos, no se trata solo de la descripción del hombre sin Dios, sino principalmente la advertencia que Dios nos hace a través de Pablo para que nosotros cuidemos de no tener estas características en nuestro carácter, de haber trabajado realmente nuestro carácter para que se refleje a Cristo en nuestra vida y no esto que Pablo describe. Seguimos con la lectura. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles, odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios amará los placeres. Parecerán ser religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con ellos. Algunos de ellos entran a las casas y convencen a las mujeres débiles, llenas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Aunque ellas siempre tratan de entender, nunca terminan de entender la verdad. Ellos están en contra de la verdad, como Janes y Jambres, quienes estaban en contra de Moisés. Tienen retorcidas las mentes y han fracasado en la fe, pero no tendrán éxito en lo que hacen y así todos verán lo tonto que son, como le pasó a Janes y a Jambres. Vamos a ver las características. Crueldad y maldad. Hablarán con maldad. Otras versiones dicen serán crueles. La crueldad y la violencia no son nada nuevo en este mundo y sabemos muy bien que cada vez se va multiplicando más. Violencia al hablar, violencia al tratar. Pero aquel que es implacable o cruel es una persona que es difícil de llevarse bien con ella porque es irreconciliable, nunca pide perdón por sus actos de crueldad y de violencia. Es imposible llegar a acuerdos porque es difícil de satisfacer. El cruel hace y dice cosas que sabe que van a producir daño. Su lengua está afilada para justamente dañar y si puede asesinar con la palabra. Eso lo dice Jesús. El que llame fatuo, tonto o estúpido a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 22 al 24. Hoy esto se llama violencia verbal o psicológica. El cruel entra dentro de esta categoría porque mata la autoestima de la otra persona, mata el valor que la otra persona tiene y lo hace con la palabra. La maldad también al hablar tiene que ver con personas calumniadoras, con personas chismosas, murmuradoras, como características del carácter. Les encanta estar hablando a espaldas de otros y agregando obviamente detalles a lo que han escuchado y saben. Otra característica es sin templanza y fuera de control. Es decir, son personas que no tienen autocontrol, que no saben cuándo frenar y por eso dañan a otros y se dañan a sí mismos. Si tienen al Señor, tienen dominio propio, pero no lo saben usar, no lo tienen ejercitado. Especialmente no saben parar cuando son situaciones de intensa provocación o tentación. Dañan y se dañan. Y esta falta de autocontrol, de sentirse fuera de control, los lleva de un pecado a otro más grave. Son enemigos de lo bueno, y de esto hay mucho. Personas que están tratando de imponer la cultura de la muerte a través del aborto o la degeneración a través de la ideología de género, impulsando a las generaciones más pequeñas, a los niños, movimientos feministas que van en contra de Dios, el hombre, la familia, la iglesia. Y el problema no está tanto en el afuera, el problema es las llamadas iglesias progresistas que en su flexibilidad no luchan, no hablan, no enseñan en contra de esto y encima dejan que personas con estos pensamientos que promueven estas cosas estén en el liderazgo.
Además, otra característica son traidores, es decir, personas desleales en las cuales no se puede confiar, que rompen los pactos matrimoniales, de amistad y aún con la iglesia. Son desleales en el trabajo, en la familia, en la iglesia y lamentablemente hay muchos. Impetuosos, es decir, personas que son peligrosas, temerarias, que se llevan todo por delante. Engreídos, se las creen. Ellos están embriagados de sí mismos, se creen superiores a los demás, miran a los demás desde arriba, porque ellos están en un lugar más alto siempre, están enriquecidos en su propio orgullo. Son amadores de los deleites antes que de Dios, es decir, aman gastar su tiempo y su dinero en cosas para sí mismos, porque buscan tener placer. Hoy las multitudes van detrás de todo lo que sea entretenimientos, actividades de ocio y distracción. Muestran mucho interés en esto, pero no muestran interés en las cosas con respecto a Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, serán religiosos, como dijo Jesús, sepulcros blanqueados. Aparentan fe, pero niegan la eficacia y el poder de la palabra en sus vidas. Viven de manera indisciplinada. Hacen lo que se les da la gana, aunque tienen la boca llena de Dios. Guardan lo que es la apariencia externa. La palabra acá es morfosis, es forma. Es decir, guardan las formas religiosas de manera externa, pero su corazón está lejos de Dios. La forma sin fe es un fraude. Negarán la eficacia de la fe, negarán la autoridad de la palabra de Dios como aquel que tiene poder para decirles a través de su palabra qué es lo que tienen que hacer. Cuidado, porque esto tiene que ver con la falta de temor a Dios. La orden que Pablo da es: a estos evita, aléjate de ellos. Literalmente rechaza el estilo de vida que estos llevan. Evita pasar tiempo con ellos, porque tarde o temprano te van a influenciar. La orden tiene que ver con lo que dice 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La estrategia frente a los corruptos está en los versículos 6 al 9. Una cosa es que el mal esté alrededor tuyo en el mundo, esto no lo podés evitar o rechazar. Lo que Pablo acá está diciendo es que evites que entre en tu casa. Evita pasar tiempo con ellos y evita especialmente que entren a tu casa. Porque dice que cuando las personas son vulnerables y débiles en la fe, son fácilmente llevadas cautivas detrás de estas personas. La falta de espiritualidad te hace vulnerable, te hace influenciable y sos fácil de engañar por estos falsos maestros. El que puede ser llevado cautivo es porque no ha invertido en su vida espiritual, no ha progresado, no ha madurado, su vida no ha cambiado y siempre está aprendiendo, tiene una aparente apertura de corazón a las cosas espirituales, pero no es capaz de distinguir el error y por eso son fáciles de influenciar. Estas personas están dispuestas a aprender de cualquiera porque no son capaces nunca de llegar al conocimiento de la verdad. Tienen curiosidad intelectual, pero no tienen seriedad moral. El espíritu de este tiempo tiene un problema con la verdad verdadera. Según el espíritu de los postreros tiempos, no hay verdad fuera de nosotros mismos. Así que podemos aprender, aprender y aprender, pero nunca llegar a la verdad eterna de Dios. Cuidado, porque en esto podemos caer muchos de nosotros. Simplemente escuchamos y escuchamos la palabra de Dios, pero no meditamos, no sacamos provecho de ella y mucho menos no acomodamos la vida nuestra a su palabra. Somos escuchadores seriales, pero no practicadores de la verdad. Y el apóstol Santiago lo decía así: pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla, pues de otra manera se engañan a sí mismos. Santiago 1:22. Cuidado, porque los falsos maestros, como Janes y Jambres, entran fácilmente a tu casa por las redes sociales. Pablo compara a estos dos personajes que eran los magos que imitaban los milagros que Moisés hacía frente a Faraón,
porque usan el mismo poder que ellos, el poder de Satanás, para falsificar el Evangelio. Por eso en este tiempo más que nunca debemos tener en cuenta 1 Juan 4:1, que nos dice, amados hermanos, no crean nada por el simple hecho de que les digan que el mensaje viene de parte de Dios. Pónganlo a prueba primero, porque en este mundo hay muchos falsos maestros. Cuidado, porque la oferta virtual de profetas, apóstoles y pastores y predicadores entra a tu casa con un clic. Hoy más que nunca debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir el mensaje que escuchamos, a poner a prueba antes de creer a ciegas si es un mensaje verdadero o es una falsificación de la verdad. Quiero cerrar este tiempo de reflexión con el versículo 9. Pero no tendrán éxito en lo que hacen y así todos verán lo tonto que son, como le pasó a Janes y Jambres. Qué bueno que está este versículo, porque nos da esperanza que en medio de tan grande oscuridad que rodea nuestro mundo, la falsificación y el engaño no quedarán para siempre ocultas, se quedarán al descubierto, la verdad triunfará. La gloriosa verdad es que no tenemos que estar atados por lo espiritual, por los espíritus de nuestro tiempo. No tenemos que ser esclavos del ego y dejar que nuestro universo gire alrededor de algo tan débil como nosotros mismos. Hay esperanza en el triunfo de Jesús. Satanás no va a poder ir más allá de lo que Dios le permita. Y el engaño y la falsificación quedará al descubierto como Janes y Jambres. Y nuestra responsabilidad es estar atentos para no ser seducidos por enseñanzas que falsifican la verdad. Cuidado, porque en este tiempo hay muchas. Te dejo con los guías de grupo para que puedas profundizar en este tema tan importante, porque el carácter es lo que refleja nuestra madurez y porque discernir las cosas espirituales también es un signo de madurez. Dios te bendiga.